Tenemos dos cargas eléctricas tipo electrostáticas puntuales. Están situadas en el aire en los puntos 2,5 y 3,2 de la figura. ¿Okay? Vamos a determinar por medio de la ley de Coulomb la fuerza de origen electrostático que ejerce la carga A sobre la carga B. Ambas son positivas, haciendo uso de vectores unitarios. Vamos a analizarlo ahora con vectores unitarios. ¿Cómo representamos nosotros el vector unitario? Si el vector unitario lo representamos con cualquier letra, ¿sí? U, A, B, etcétera. Pero en la parte de arriba tiene como un gorrito, como una punta de flecha. Entonces, eso significa que es un vector unitario. Entonces, ¿cómo obtenemos el vector unitario? Va a ser mi vector sobre la magnitud de mi vector. En este caso, yo tengo dos vectores posición. Aquí yo tengo mi vector posición R1, que nace del origen aquí, y tengo un vector posición, ¿sí? Que igual nace del origen aquí. Tenemos que tener esos dos vectores posición para poder obtener el vector unitario en el mismo sentido, que nos va a dar el sentido de nuestro vector resultante principal, ¿ok? Entonces, necesitamos el vector posición. Aquí estamos sobre nuestro sistema de ejes cartesianos. Y normalmente lo que se hace es restar el final, el vector posición final, que es en donde llega el vector principal, menos el vector inicial, que es en donde comienza. Aquí está el comienzo y aquí termina. Entonces, el final menos el inicial, así es como restamos los dos vectores. R2 menos R1. Entonces, este vector R2 tiene coordenadas 3i más 2j. Y este vector posición R1 tiene coordenadas 2i más 5j. Esas son las coordenadas que tiene ahí. Entonces, vamos a restar R2 menos R1. Entonces, R2 sobre X va a ser 3 menos 2. Y sobre Y, que va a quedar aquí una unidad. Y sobre Y va a ser 2 menos 5. ¿Ok? Va a quedar menos 3. Así es como lo vamos a hacer. Entonces, aquí está expresado vector unitario, ¿sí? Que va a estar en esta misma dirección, R2 menos R1 sobre su magnitud. Entonces, aquí tenemos R2, representa el vector posición final, o donde llegó nuestro vector principal, que es este de aquí, y R1 representa el vector posición inicial, ¿sí? Del vector principal que estamos nosotros visualizando. Entonces, mi vector final, este que es R2, aquí está R2, 3i más 2j. Estamos en 3i más 2j menos el segundo vector, que va a ser 2i más 5j. El segundo vector está aquí, en 2i más 5j. Ahí están los dos vectores. Y eso entre su módulo, ¿sí? Vamos a obtener el módulo. El módulo prácticamente es obtener la raíz cuadrada de lo que nos dé aquí. ¿Ok? Entonces hacemos la diferencia. Vamos a restar las i's con las i's y las jotas con las jotas. Esto cambia de signo, tanto al 2 como al 5. Entonces va a ser 3 menos 2. Y 2 menos 5 va a ser menos 3. Así es como nos va a quedar. Y abajo nos va a quedar 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Van a ser la raíz de 10. Nos va a quedar nuestro vector unitario como 1 menos 3 sobre la raíz de 10. Así es como queda. Lo separamos, queda la i sobre la raíz de 10 menos 3j sobre la raíz de 10. ¿Qué significa esto? Que sobre el eje X, aquí, tengo un vector unitario de aquí a acá que vale una unidad, ¿ok? Y va en el sentido positivo del eje X. Y sobre el eje Y tengo un vector unitario que vale 1, 2, tiene 3 unidades y va en el sentido negativo de mi sistema de coordenadas cartesianas. Eso es lo que significa ese vector unitario. Entonces, sobre el eje Y, sí, tengo una unidad. Y sobre el eje J, tengo 3 unidades hacia abajo. ¿Ok? Eso sobre la raíz de 10. Entonces, vamos a obtener los cosenos directores. Este que está aquí está asociado con el coseno director sobre el eje X. Y este que está aquí está asociado al coseno director sobre el eje Y.
Entonces, ¿cuáles son esos dos cosenos directores sobre el eje X y sobre el eje Y? Entonces, el primer coseno director que vamos a obtener sobre el eje X, vamos más arriba para ver el círculo unitario, se ve más claro ahí. Entonces, sobre el eje X, ¿sí? Mi coseno director va a estar aquí, ¿sí? Es el más cercano al eje X. Este va a ser mi coseno director, que es mi cateto adyacente. Este es mi cateto adyacente, ¿sí? La proyección va a ser esta, de aquí, punto 31. Y sobre el eje Y, aquí tengo el eje Y, este es mi cateto adyacente, y la proyección lo vamos a tener aquí. Entonces vamos a obtener este ángulo y vamos a obtener este ángulo de acá. O sea, vamos a obtener el ángulo de 70 y tantos grados y el ángulo de 18 grados ahí. Entonces, obtengan esos dos valores. Obtengan, por favor, este valor. 1 entre la raíz de 10, ¿cuánto les da? Y 3 entre la raíz de 10, ¿cuánto les da? Punto 3162. 1 sobre la raíz de 10, punto 3162, que es la proyección sobre el eje X. Aquí está, punto 3162, que es este de aquí. Y sobre el eje Y. 0.57. No. 0.9486. Ajá, punto 9486, que es la proyección de este vector sobre el eje Y aquí. ¿Ok? Les dio, en ambos casos, les está dando positivo, bueno, positivo. Y el signo, ¿sí? Nos lo va a dar el vector unitario hacia donde va dirigido. Entonces, si nosotros obtengan el ángulo, ¿sí? Coseno inverso de punto 31 y fracción que les dio ahí, les va a dar este ángulo de aquí, que son 70 grados. Y obtengan el coseno inverso de los punto 94 y fracción, y les va a dar este ángulo de aquí, que es 18 grados. Háganlo, por favor. El coseno de 31.62 les va a dar 71.56 grados. Sí, profe. Que ya tienen ese ángulo, 71.56. Ok, y sobre J, ¿sí? 3 sobre la raíz de 10, les va a dar punto 9486. El ángulo les tiene que dar 18.4349 grados. Entonces, para poder visualizarlo, tendríamos que ver el círculo unitario, pero ya con los vectores unitarios en I y J, aquí nos da el signo hacia donde está dirigido este vector, ¿sí? Y este es positivo. Entonces, sobre el eje de las X, lo multiplicamos por este vector unitario que es positivo, y este nos va a dar positivo. Y sobre el eje de las Y, lo multiplicamos por este vector unitario J, que es negativo, y nos va a dar negativo esa magnitud. Entonces, multipliquen este valor por 1 entre la raíz de 10, y les va a dar la magnitud sobre el eje X, y este valor por 3 entre la raíz de 10, y nos da la magnitud sobre el eje de las Y. Entonces les va a quedar así. 5.69 por 10 a la menos 3 newtons, ¿sí? Multiplicado por el vector unitario en I, que es positivo. Y del otro lado, menos 17.06 por 10 a la menos 3 newtons, multiplicado por el vector unitario J, que es negativo. Y ese valor coincide con lo que hicimos anteriormente. Ese valor coincide con este valor de acá. Con ese de ahí. ¿Ok? Ese valor coincide con ese valor de ahí. Analizándolo de esta forma. Entonces, si estos datos los comparamos con nuestro círculo unitario, ¿sí? Aquí tengo ya mi círculo unitario, aquí está cómo va mi vector, aquí está la trayectoria de mi vector, aquí está el punto 31 y aquí está el punto 94, que corresponde a los cosenos directores de ese vector. Entonces, si yo obtengo las proyecciones sobre el eje Y, 5.69 por 10 a la menos 3 en I, y la proyección sobre el eje J, ¿sí? Negativo, 17.06 por 10 a la menos 3 newtons sobre el eje J, que corresponden a esos dos valores, y así nos queda finalmente. Si esto yo lo quiero expresar en coordenadas polares, se hace lo que les comenté hace rato. Vamos a obtener el módulo de este vector, que va a ser este al cuadrado más este al cuadrado, raíz cuadrada, y obtenemos el ángulo director de ese de aquí, que va a ser 288 grados. Entonces, así nos quedaría
en coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares nos va a quedar así.